Muy buen día. Este grupo está compuesto por Yerinal Lora, Mileysi Toribio y un servidor que les habla, Randy Suárez. En esta ocasión le vamos a estar hablando sobre los peces cartilaginosos, su origen, evolución y sus novedades como especie. Bueno, antes de comenzar, debemos de tener como unos conocimientos previos acerca del tema. Yo le voy a estar hablando sobre qué son y algunas características básicas de este tipo de peces. Bueno, los peces cartilaginosos, también conocidos como condritios, son una clase de peces caracterizada por tener un esqueleto formado por cartílagos y no por poseer huesos como ocurre en los peces óseos. Este grupo incluye animales marinos muy conocidos como por ejemplo los tiburones, peces sierras y también las rayas o mantarrayas. Y el ejemplar más conocido de ese es el tiburón blanco o cualquier de otras especies. Bueno, las características principales o fundamentales de esta especie es que, aunque presenta notocordio en su estado juvenil, estaba siendo reemplazado de manera gradual por cartílagos, que será finalmente que conformará su esqueleto. Bueno, el notocordio, como sabemos, es una médula a la que sirve como sostén para el cuerpo, a la cual constituirá el eje principal de su neuroesqueleto, o sea que este servirá como un soporte a su anatomía. Bueno, no presenta costilla, por lo que si abandonara el agua, su propio peso haría que sus órganos internos quedaran aplastados antes mucho de ahogarse. Y en su fisiología anatómica no presenta vejiga natatoria, por lo que no se puede mantener a flote y debe estar como en constante movimiento como nadando activamente para estar en el agua. Su cuerpo está cubierto por escamas, por lo que son similares a los dientes, que son conocidos como dentículos dérmicos. Y por último, que la respiración de estos peces se realiza a través de 5 a 7 branquias, dependiendo de la especie a la que nos refiramos. Ahora continuaré hablándoles sobre los orígenes de los peces cartilaginosos. Según los estudios paleontológicos, que este es el estudio que se encarga del estudio de los fósiles, según los ejemplares encontrados, se remontan en el periodo devónico tardío, hace 416 mil millones de años, donde se presume que aparecieron los primeros tiburones que vivían en agua dulce. Los primeros contritios se identifican por la forma de los dientes, con poco desarrollo de las raíces, aunque no hay evidencia de huesos alrededor de su base. El diente se integra por la dentina, cubierto por una sola capa. Como tenemos entendido, o como ustedes no sabían, los tiburones actualmente sus dientes están hechos por dentina, pero se puede afirmar, según los fósiles, que los tiburones primitivos, sus dientes estaban hechos por una escama plascoide, que como pueden ver aquí, estas son las escamas plascoides que estaban hechos los dientes de los tiburones primitivos. Seguimos. Las cúspides central de los tiburones es el cladocelache y el cenacanthus. Es su forma más especializada de este tiburón primitivo. Es decir, que los estudios de los fósiles pueden afirmar que estos dos ejemplares son los más primitivos que se pudieran encontrar mediante los estudios de dichos fósiles. Como pueden ver aquí, estos son los dos ejemplares, el cladocelache, como pueden ver aquí a la izquierda, y el cenacanthus. Estos son como dibujos ejemplares de este tipo de especies. El tiburón cladocelache se puede denominar el tiburón primitivo,
medía unos 2 metros de largo, como pueden ver aquí, su altura muy larga, en su estado de adultez, con grandes aletas. La evolución de los contritios implica cambios en la alimentación y el aparato locomotor, es decir, en su movilidad. Las especies que exhiben estas modificaciones aparecen en el periodo carbonífero, y esta radiación de las especies, las morbranquios, como pueden ver aquí, madre, floreció hasta en el periodo Cretáceo tardío. Las aletas pectorales parecen haber tenido poca capacidad para modificar su ángulo de contacto con el agua. Las aletas pélvicas eran más pequeños, pero distintas a las pectorales. Las aletas caudales, como pueden ver aquí, del cladocelache eran distintas, simétricamente a la vista. Como pueden ver aquí, la primera es más grande que la segunda, y estas dos pequeñas también. Y su estructura interna en sus elementos simétricos se asemejan a los arcos que protegen los vasos sanguíneos caudal de los tiburones existentes. La movilidad y la flexibilidad de estas aletas permiten que sean utilizados para el manejo de forma que parece que el manejo de formas que parecen imposibles para los tiburones actualmente. Es decir, que su estructura morfológica de estos tiburones, si se la ponen a los tiburones actualmente, y su morfología, esto sería como estos tiburones de la actualidad serían como incapaces de moverse con dichas características físicas, porque no son como de su adaptación, por así decirlo. Y por último, que se puede deducir mediante los estudios paleontológicos es que la mayoría de los tiburones iniciales y cladocelache, como pueden ver aquí particularmente, fueron probablemente depredadores pelagógicos por la falta de dentículos del cuerpo, y la calcificación sugiere una tendencia a reducir el peso, por tanto aumenta la flotabilidad, es decir, que si tienen menos peso corporal, estos pueden como flotar más en el agua. Y esto es los dos principales ejemplares que podemos encontrar en los orígenes de los peces cartilaginosos. Existen otros, pero estos son como los que más guardan relación genética con los tiburones actualmente. Pues bien, continuaré hablándoles sobre la evolución de los peces cartilaginosos. Los placodermos, que decidieron regresar al océano, seguido por los primeros peces cartilaginosos. Los primeros eran tiburones similares a los de la actualidad. El nombre de estos peces obedece a que el esqueleto está compuesto de cartílago y no de hueso, igual que los placodermos. Los tiburones poseen una mandíbula. Los huesos de la mandíbula se desarrollaron a partir de los primeros dos partes de los arcos branquiales. Cuando los primeros peces cartilaginosos regresaron al océano, cambiaron su ambiente hipotónico, es decir, el agua dulce, por un ambiente hipertónico. En lugar de afrontar el problema de deshacerse del exceso de agua, tuvieron que desarrollar la manera de conservar el agua del cuerpo contra los efectos deshidratantes del mar, ya que el mar es bastante salado. Como se sabe, esto se logró convirtiéndose los desechos nitrogenados en urea y deseando que la concentración tuvieran en la sangre hasta que ésta fuera istónica con respecto al agua marina. Pues bien, según la evidencia fósil basada principalmente en los dientes del tiburón, que se conservan mucho más fácilmente que cualquier otra parte de un tiburón, los primeros tiburones evolucionaron hace unos 400 millones de años.
Los tiburones modernos llegaron hace unos 35 millones de años y los megalodones, tiburones blancos y tiburones martillo, hace unos 23 mil millones de años o millones de años. Las rayas también existen desde hace más tiempo que nosotros, pero su registro fósil se remonta a hace unos 150 millones de años, por lo que evolucionaron mucho después de los primeros tiburones. Estos viven en todo el mundo, en todo tipo de agua, desde las rayas que habitan en fondos arenosos y poco profundos hasta los tiburones que viven en las profundidades del mar abierto. La mayoría de los peces cartilaginosos viven en hábitats marinos toda su vida, pero algunas especies de tiburones y rayas viven en algunos en agua dulce durante toda su vida o parte de su vida. En esta exposición le estaré hablando acerca de los peces cartilaginosos. Los ancestros más primitivos de los peces aparecieron a partir de Cámbrico. Estos tenían cuerpo cilíndrico, con un sencillo sistema digestivo y con cordón nervioso en posición dorsal, sustentado por la notocorda. Cabe resaltar que todos los animales que evolucionaron a partir de estos reciben el nombre de cordados. Esto es científicamente. Los fósiles de los peces cartilaginosos con mandíbulas similares a los tiburones aparecieron por primera vez en los documentos acerca de 450 millones de años atrás. Luego, cerca de 50 millones de años después, evolucionaron los peces óseos. Luego de que aparecieran los primeros mistinos, no pasó mucho tiempo para que los peces similares a las lampreas desarrollaran una columna vertebral parcial. El primer pez con columna vertebral completa evolucionó hace 450 millones de años atrás. Este pez también poseía mandíbula y podría haber sido similar a los tiburones que conocemos hoy día. Hasta ese momento, los primeros vertebrados tenían un endoesqueleto de cartílago en vez de huesos. Casi 400 millones de años atrás, el primer pez óseo apareció.